La Comisión de Infraestructura es una de las que viene trabajando muy bien y podemos ya adelantar que en la semana que viene vamos a estar en la ciudad de Rosario haciendo un seminario sobre un tema que es muy importante para los países de la región, que había estado un poco frenado, pero que consideramos de fundamental importancia, que es la hidrovía por el río Paraná, que conecta y es la salida básicamente del centro y del corazón de la Argentina y del Paraguay hacia el Río de la Plata y hacia los mares de los cuales se facilita el comercio. Así que vamos a estar abordando en la ciudad de Rosario el día 29 y 30 con la Comisión de Infraestructura las distintas visiones de los parlamentarios de los 5 países sobre esta hidrovía y con operadores privados de la región. ¿Y qué opina de los tratados de libre comercio de Uruguay de forma bilateral? Bueno, acá nosotros tenemos, el Mercosur necesita urgentemente tener tratados internacionales de libre comercio. La realidad es que en el mundo hoy prácticamente el 70% del comercio mundial ya hoy no está haciendo trabajos ni negociando aranceles, están negociando normas arancelarias. Los países del Mercosur lamentablemente tenemos solo 2 tratados de libre comercio, uno con Israel concluido, el otro es con Egipto, en donde solo lo ha ratificado Brasil y Paraguay. Falta una de las cámaras en Uruguay y Argentina para ratificar con Egipto. Y comparándonos con otros bloques que están en el entorno de los 100, 100 y pico de tratados de libre comercio, a la hora de competir nuestros productos entrando a los principales mercados del mundo, estamos en desigualdad de condiciones. La realidad es que el Mercosur necesita avanzar en tratados de libre comercio, ponerse a tono con los principales mercados del mundo. En los últimos días Uruguay ha llevado al plenario del Mercosur la posibilidad de empezar a trabajar un tratado de libre comercio y en particular con China. Y en particular nosotros creemos que es sumamente necesario de que el Mercosur en su conjunto y también obviamente a través de ello Uruguay poder tener la mayor cantidad de tratados de libre comercio que podamos tener. Hoy la realidad es que no tener tratados de libre comercio lo que termina haciendo es exportando impuestos. Le voy a contar el caso del Uruguay. Uruguay, por ejemplo, en el tema de la carne, aproximadamente en lo que son exportaciones de carne a Estados Unidos, le dejamos en las arcas de los bolsillos de los estadounidenses 600 millones de dólares que Uruguay podría no pagar de impuestos, por ejemplo, si tuviéramos tratado de libre comercio. La realidad es que a través de tratados que hoy ya están vigentes y que en los próximos 2 años van a estar en actividad, Uruguay tiene, por ejemplo, en sus principales competidores, dígase Australia, Nueva Zelanda, en temas cárnicos y agrícolas, en los principales mercados que el Uruguay participa y que los países del Mercosur participan y donde Australia y Nueva Zelanda son los principales competidores, ellos están entrando con arancel cero a la mayoría de los países a los cuales nosotros le vendemos y nosotros, por ejemplo, Corea del Sur entramos con 36%, la Unión Europea fuera de la cuota estamos arriba del 24%, Estados Unidos arriba del 16% y la realidad es que eso es dinero que podría quedar en los bolsillos de nuestra gente y termina en los bolsillos de quienes, los que no quieren tratado de libre comercio, terminan beneficiándolos por vía indirecta, porque la realidad es que terminamos exportando impuestos y queda en el bolsillo de los países extranjeros, léase Estados Unidos, Unión Europea o los países con los cuales nosotros no tenemos convenios de libre comercio y nuestros principales competidores están entrando con arancel cero. El acuerdo de libre comercio con el Mercosur y el tema de que sea Uruguay el que lidere las negociaciones en vez de Venezuela, que sería el que le corresponde la presidencia pro tempore del bloque. Bueno, la realidad es que el Uruguay necesita y es el motor de lo que hoy estamos necesitando como país en la inserción internacional. La realidad es que el Mercosur y los países del Mercosur estamos quedando fuera de lo que es el comercio real, lo que te explicaba recién. Por ejemplo, en los países que nuestros productos son más competitivos, que son los productos agropecuarios, nuestros principales competidores tienen en el entorno entre los 100 y 114 tratados de libre comercio y cualquiera de los países del Mercosur tenemos nada más que 2 y solo uno en vigencia. Por lo cual, la realidad es que cuando esto termine de entrar en vigencia, nosotros vamos a estar por lo menos entre un 14 y un 36% más caros que nuestros principales competidores. Y el desarrollo de los países se da exclusivamente cuando nuestras empresas producen, cuando nuestros trabajadores trabajan, cuando nuestros empresarios venden y cuando nuestros países pueden llegar al desarrollo a través de lo que producimos como trabajadores y como país.
poco la idea es que Uruguay lidere esas negociaciones. Bueno, la idea es que el Mercosur lidere las negociaciones. Al no estar, no ver en definitiva la necesidad de quienes deberían tenerlo, obviamente los motores naturales deberían ser Brasil y Argentina. La realidad es que no ha sido así. Uruguay lo siente como una necesidad, está liderando este proceso, pero vemos con buenos ojos que en la región creo que todos están viendo esta necesidad y tal vez de forma rápida logremos que esa reacción acelere el tratamiento con la Unión Europea. Ya sabíamos que íbamos a tener los mismos problemas que históricamente se han trancado el resto de las negociaciones en el sector agrícola, básicamente con Francia y algunos países, que se logre acelerar con China y que esto desmistifique los tratados de libre comercio y que también lo logremos con Estados Unidos y con todos aquellos que en definitiva sea bueno para nuestros países y dividir. El comercio y los tratados se hacen por intereses de los pueblos y la política a veces va por otro lado. A mí me tocó hace en el 2004, cuando estábamos en la plena discusión del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos le había propuesto a Uruguay, visitar el departamento en un viaje del Departamento de Estado. Me tocó visitar el estado de North Dakota, al norte, en la frontera con Canadá, y ahí nos enteramos que el 70% de la producción de grano de North Dakota se exportaba a Cuba, en pleno bloqueo. Y aquí nosotros estábamos en una lucha prácticamente de vida o muerte entre aceptar o no aceptar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por el bloqueo con Cuba, y quienes tenían el bloqueo con Cuba resulta que no comerciaban en la Florida, pero sí comerciaban en North Dakota y seguían haciendo sus negocios como siempre. Así que la realidad es que a veces la política le nubla los ojos a algunas decisiones y esas malas decisiones las termina pagando la gente con falta de trabajo. Se ha manifestado, o sea, bueno, el acuerdo con el Mercosur ya ha estado en intercambio, ya ha habido intercambio de ofertas y demás, se ha manifestado el interés de un intercambio de un acuerdo con China. ¿Con Estados Unidos se va a plantear o...? No, lo que hay es, hoy actualmente el único intercambio de ofertas que ha habido es con la Unión Europea. Lo que hay sí es hubo una reunión oficial de la Cancillería uruguaya con China. En la medida que el Uruguay entiende que es parte del Mercosur, también entiende que los tratados de libre comercio deben ir por en medio del Mercosur, por lo cual lo que hizo hoy, ante tener ya la oferta oficial del tratamiento de un tratado de libre comercio con China, se planteó en el seno del Mercosur en la posibilidad de analizar un tratado de libre comercio con China. La posición del Uruguay, básicamente, o por lo menos lo que ha manifestado el canciller uruguayo y lo que es la opinión pública en el Uruguay, es poder avanzar en la mayor cantidad de tratados de libre comercio que sea posible, y la idea, como siempre ha sido del Uruguay, es avanzar de la mano del Mercosur. La idea es convencer y la idea es que podamos avanzar todos juntos en mejorar las condiciones de comercio para nuestros productos.